Yo te pido, mi Dios, que ahora toques mis labios con los carbones encendidos y los hagas, Señor, hablar como tú quieres que hable. Yo me declaro incompetente en mí mismo, pero potente en ti, Señor, porque tú me das esa unción y esa sabiduría. Gracias, Señor. Ministra a cada corazón y a cada vida, aquí en Casa del Rey, en esta tarde o en otros lugares donde se escuche este mensaje, Señor, para la gloria tuya. Espíritu de Dios, fluye en medio de nosotros. Amén y amén. Jesús le dijo a sus discípulos, déselo a él ese aplauso, más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Expréselo a él, claro que sí. Jesús le dijo a sus discípulos, esperen. Hay algo que no nos gusta a veces y es esperar. Pero vale la pena esperar cuando por lo que nos piden esperar va a ser bueno, va a ser de bendición. Y Jesús le dijo a sus discípulos eso, les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen allí, porque ahí les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Antes de ese momento, los discípulos estaban inseguros, los creyentes, tenían temor, estaban escondidos, no se atrevían a hablar. Era un grupo atemorizado por el imperio romano, por lo que pasaba en el contexto. Acababan de crucificar a Jesús en ese tiempo y ellos decían, ¿qué va a pasar? Se acabó el cristianismo, o se acabó esto de Cristo. Pero no es así. Dios siempre nos dice, espera, porque Él está trabajando, porque Él está preparando, orquestando algo especial. Hoy día, yo no sé en tu caso, pero hoy día muchas personas a veces esperan otras cosas. El otro día yo hablaba con un compañero de trabajo en la oficina y me decía, José, hoy vamos a jugar el Powerball, no te apuntas, no compras, porque yo estoy esperando ganarme esa lotería y poder entonces ya dejar este trabajo. Todo lo que él esperaba era dinero y cosas materiales. Pero qué diferente es esperar algo de lo alto. Muy pocos dicen, Señor, yo espero de ti, yo espero un toque tuyo, yo espero una unción de tu Espíritu. No oigo mucho decir a mucha gente, y aún en las iglesias a veces no lo oigo decir, yo espero algo especial de Dios en mi vida. Muchos buscan fama, amor, muchas cosas, pero no ese toque de Dios, que es lo más importante. Nada somos sin Él. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Se requiere tener esa pasión, ese deseo por esperar algo de Él. La figura que tengo aquí ilustra algo que pasó cuando este grupo de creyentes estaban unánimes esperando. Capítulo 2 del libro de los Hechos nos cuenta ese relato y nos dice que ellos estaban en el aposento alto, pero dice que estaban unánimes y esperando. Si no hubieran estado unánimes, no hubiera pasado nada. Ese es el requisito número 1, si queremos que algo pase espiritualmente. Unánimes. No criticándonos, no atacándonos, no causándonos división, para nada. Unánimes. Yo de mi parte, como siervo de Dios, oro y pido por la unidad de la iglesia. De la iglesia Casa del Rey, pero también de la iglesia de Cristo. Yo le pido al Señor por la unidad de las iglesias cristianas en el área de Apopka, de Altamonte, de Orlando y más allá de nuestra región. Que los pastores nos acerquemos, que los pastores nos unamos y compartamos y seamos uno, para que entonces venga lo que pasó en Pentecostés, esa unción de Pentecostés. Dice que cuando llegó ese día estaban así, unánimes, juntos, y que de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Queremos eso para hoy? ¿Queremos eso para Casa del Rey? Amén. Queremos que nuestra casa se llene de una ráfaga de viento,
En simbolismo, ese viento representa la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se ve, es un espíritu, pero déjeme decirle que se deja sentir de diferentes formas. Puede ser como un viento que entró, un viento fresco. Puede ser como un calorcito que tú sientes en tu cuerpo, un toque de fuego, un calorcito que te toca y te llena. Hay diferentes manifestaciones, pero lo importante es que tú entiendas y puedas discernir quién es que te está tocando y hablando. Que no sea algo emocional simplemente, sino que sea espiritual. Que sea de verdad un contacto del Espíritu Santo a tu espíritu humano. Porque también alguien puede prefabricar cosas. Hoy día por ahí hay predicadores, no necesito mencionar nombres, que manipulan las emociones de la gente. Yo no estoy interesado en eso, pero sí quiero y anhelo y busco que el Espíritu Santo mueva las emociones de la gente. No yo, el Espíritu Santo mueva las emociones y mueva la voluntad. Más que las emociones, mueva la voluntad. Porque algo emocional es esporádico. El día de Pentecostés hubo un mover que hasta hoy permanece. Nosotros queremos esa clase de mover. No queremos algo que pase hoy y que después sea como la Coca-Cola. Tú echas Coca-Cola en un vaso y dices, llené el vaso, pero después se da cuenta que se quedó por la mitad, se bajó. Así hay situaciones en la vida espiritual. Hay personas que son cristianos Coca-Cola. En un momento dado se emocionan y sienten cosas muy lindas, pero al otro día se enfrentan a la vida, a los problemas, a las situaciones, y les pasó lo de la Coca-Cola. Se les bajó otra vez el sentido de gozo. Pero el Espíritu Santo no es Coca-Cola. El Espíritu Santo es un gozo permanente. Jesús dijo que el que tuviera esa presencia del Espíritu Santo, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿Y cómo es un río? Fluye y no se acaba, permanente, siempre está allí, fluyendo. Gloria a Dios. Aquí en Apopka hay un lugarcito, aquí en Rock Springs, aquí cerca, que es una fuente, un río de esos subterráneos que no se acaba. A la gente le gusta ir ahí. ¿Por qué? Porque es agua fresca que fluye. Pues así es la presencia de Dios. Cuando es real en la vida tuya, está permanentemente fluyendo. Gloria a Dios. Entonces ese fuego, ese gozo, ese fluir de Pentecostés, no lo vemos como algo solo histórico que pasó con la iglesia primitiva. Creemos que pasa hoy igual que ayer. Amén. Que la iglesia hoy necesita esa renovación del Espíritu Santo entre nosotros. Jonathan, ¿cuáles fueron los efectos que causó ese Pentecostés allí en la iglesia primitiva? Pensemos en eso. ¿Qué impacto tuvo el día de Pentecostés? Y cuando hablo de Pentecostés estoy hablando del evento histórico, pero del mover del Espíritu Santo. No estoy hablando de una secta, de una denominación, de un concilio por ahí, porque hay concilios que se llaman así, pentecostales. Y a mí me han preguntado, ¿y usted es pentecostal? Y yo les he dicho, en el sentido bíblico, soy pentecostal. En el sentido de denominaciones, depende, no es que estoy en contra de ellos, pero a veces hay algunos que no siempre se fundamentan en la palabra de Dios, en algunas cosas que dicen y enseñan. De mi parte, yo persigo y busco y predico el Pentecostés bíblico. Eso es lo que quiero que entiendas. Pues entonces, hasta ahí los discípulos estaban como adormecidos, no entendían mucho de qué iba a pasar en sus vidas. El impacto de Pentecostés fue que a esos discípulos les cambió la actitud. Repito, cuando hay un Pentecostés en la vida de uno, le cambia la actitud. Si era un creyente pasivo, si era un cristiano medio tibio, washi-washi como dicen,
De pronto se convierte en un cristiano dinámico, en un cristiano firme, fuerte, valiente, que no le da vergüenza hablar en su trabajo, que no le da vergüenza hablarle a su familia, que no le da vergüenza nada, porque el Espíritu Santo lo cogió y ahora llora por Cristo, grita por Cristo, danza por Cristo, hace lo que sea. Gloria a Dios, bendito su nombre. Allá en Texas, ya que el hermano viene de Texas, me acuerdo de un hermano que él se convirtió al Señor y él era, ¿cómo le llaman estos? Coyotes. Él era coyote, pasaba gente en la frontera y tenía relaciones con los narcotraficantes y bueno, era un tipo de esos bien envuelto en la mafia de ahí, de la frontera, y era bien rudo y bien duro. Pero el día que el Señor lo tocó, que el Espíritu Santo lo cogió y lo tocó, ese hombre en el altar lloraba, quebrantado como un bebé. Y me dice, pastor, sacó de adentro de su ropa una pistola. Me dice, pastor, ¿qué hago con esto? Ya no la necesito. Le digo yo, no la vamos a llevar a la casa de empeño, no. Buscamos un martillo grande, un martillo fuerte, y lo agarramos esa pistola y la destruimos completamente. Y le dijimos, tú eres ahora una nueva criatura. Pero el Espíritu Santo tocó a ese hombre, que parecía imposible que llorara, que se quebrantara. ¿Qué estoy diciendo? Que hombre, mujer, quien sea, si el Espíritu Santo es quien te impacta, va a haber un efecto, va a haber una transformación. Aleluya. Tiene que pasar algo cuando sucede ese toque del Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando se habla de esa experiencia de Pentecostés, se está hablando del comienzo de la iglesia. Si usted me pregunta a mí cuándo nació la iglesia, fue en ese momento, el día de Pentecostés. Antes de eso, estaban los discípulos, andaban con Cristo y todo eso, pero no se habían como organizado. A partir del día de Pentecostés fue que entonces empezaron a nombrar líderes, empezaron a establecerse como iglesia. Fue el nacimiento de la iglesia, por eso lo podemos decir así. Todo lo anterior fue una preparación, un trabajo previo, lo que había pasado antes, esos 3 años con Jesús, ese tiempo caminando con Él, fue una preparación para entender lo que iba a ser iglesia. Y Jesús se los había anticipado, por eso los mandó a esperar allí. Y por eso les había dicho, las puertas del Hades, sobre esta roca dice que soy yo, Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a su nombre. Entonces ahí fue el sello, la iglesia fue constituida, vino ese derramamiento, se cumplieron las promesas y ahora la iglesia entendió para qué existía, entendió la visión, entendió la misión, entendió su razón de ser a partir de Pentecostés. Y yo digo, hoy día la iglesia nuestra hoy necesita entender el Pentecostés para entender su visión, para entender su misión, para entender por qué existe. Si la iglesia no entiende el Pentecostés, no funciona, no crece, no tiene visión, no ha captado lo que Dios quiere hacer a través de ella, del poder de Dios que Dios le ha dado, de la autoridad que se le ha dado a cada uno de nosotros. Y recuerde que cuando uso el término iglesia, estoy refiriéndome a ustedes, a cada uno de nosotros, los creyentes, somos esa iglesia de Pentecostés. Amén. El problema que yo encuentro hoy día, y hablo en general, es que la iglesia duerme, que hace falta un despertamiento espiritual. Hace poco yo estaba compartiendo con mis familiares, mis hijos y otros, de un predicador que murió recientemente, David Wilkerson, a quien yo admiro, respeto mucho. Y David Wilkerson predicó un sermón antes de morir, porque él murió hace un poco tiempo, hace menos de un año. Pero antes de morir predicó un sermón que se llama The Anguish, o como decir la angustia en español. Y él estaba diciendo, hay que llegar a sentir angustia interior por el pecado y por las cosas que no están bien en la iglesia, para que Dios transforme la iglesia. Y búsquelo en YouTube, lo puede encontrar ahí, escúchelo, le va a tocar, le va a impactar. La iglesia necesita
ser despertada. Hay muchas cosas que están pasando hoy día que dan pena. Hay mucho materialismo, muchos predicadores hablando más de pseudo prosperidad y manipulando a la gente y usando inclusive cosas del evangelio, la sanidad y muchas cosas para atraer a las masas, pero atraerles por lo material, por el interés a lo material y no por conversiones. Entonces, en la iglesia queremos buscar no convencidos, sino convertidos. Podemos atraer a mucha gente que venga y escuche y le predicamos de algo que endulce el oído, que le diga cosas bonitas, pero no se convierten. Entonces, ¿para qué sirve? Tenemos que predicar de una manera tal que aunque, como dicen por ahí, rasque, pique, duela, pero que transforme, que convierta, que toque de verdad el corazón. Así estaba la iglesia hasta la hora de Pentecostés. Estaban allí calladitos, metidos en ese cuarto, en el aposento alto, pero vino de repente ese mover de Dios. Y es que así es Dios. Dios no avisa, Dios no dice tal día, tal fecha, en tal lugar. Él nada más dice con permiso, aquí estoy yo. Cuando Él quiere moverse, cuando Él quiere tocar la vida de alguien y cuando Él quiere actuar en la vida de la iglesia. Por eso el Espíritu Santo, déjame decirte, el Espíritu Santo yo no lo puedo meter en un cajón, en un molde, en un sistema y decir funciona así o asá. Él se mueve como Él quiere. A Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sabes qué, Nicodemo? El viento sopla de donde quieres y no sabes ni a dónde viene ni de a dónde va. Así es el Espíritu Santo, así es. Lo que sí hace es traer vida, traer vida. El Espíritu Santo infunde vida, es el que da esa infusión de vida. Y eso lo encontramos desde el libro de Génesis, lo puedes leer allí, te das cuenta de eso. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué dice que hizo? Les dio aliento de vida. Sin ese aliento de vida, que el Espíritu de Dios, que fue el que creó el mundo, porque dice en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre las aguas. El Espíritu Santo es creador. Y entonces ese Espíritu Santo les dio aliento de vida cuando eran solo cuerpos. Sin el aliento del Espíritu de Dios no somos nada. Ese aliento, esa infusión es lo que nos da vida en nuestro caminar. Desde la creación fue así entonces. Él sopló y les alentó esa vida. Hoy también el Espíritu Santo está soplando aliento de vida en la gente. Él lo puede hacer ayer igual que hoy porque es el creador. Es el creador. Otro ejemplo interesante es el que hay en el Antiguo Testamento en Ezequiel 37. Allí se relata cómo el profeta Ezequiel ve un valle y en ese valle él ve muchos huesos secos. Y él se pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué son estos huesos secos? Y se le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así habla el Señor Yahweh. Ven, oh Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Esa es la oración del profeta, pero esa es la oración del pastor hoy también. Es mi oración como pastor. Yo le pido al Señor lo mismo. Le pido al Señor, ven Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Cuando veo la falta de espiritualidad, la falta de compromiso, la falta de entrega, de santidad en la gente, en la iglesia y fuera de la iglesia también. Profeticé como se me mandaba, dijo, y entró en ellos el Espíritu y revivieron. Me encanta esa parte. Gloria a Dios. Cuando el profeta lo declaró, cuando el profeta soltó la palabra, esos huesos revivieron.
Yo no sé cuáles son los huesos secos que tú conoces en tu familia, en tu casa, o en tu situación matrimonial, o en tu situación de iglesia, donde sea que hayan huesos secos. El que puede traer vida es el Espíritu Santo. Decláralo como el profeta. Confiésalo como el profeta. El profeta no dijo, ya son huesos secos, ya nada se puede hacer. Ya ni modo. Ya se perdieron, Señor. Ese hijo, esa hija, ya no hay que hacer. Ese esposo, esa esposa, no hay que hacer. La iglesia, no, ya mejor cerramos las puertas y nos vamos. No. Tenemos que declarar que el Espíritu de Dios trae vida a los huesos secos. A la iglesia hoy. Donde quiera que tú me escuches, recibe esa palabra para ti también. Gloria a Dios. El Espíritu Santo también es como un abogado. Cuando usted va a una corte, si usted va sin un abogado, puede ser que no salga muy bien librado. Cuando usted va a cualquier asunto penal, de tráfico, de lo que sea, si no tiene un abogado, quién sabe que le vaya a ir muy bien. La diferencia la hace ir con un abogado. Y en lo espiritual también, el enemigo espiritual que tenemos, Satanás, es el prosecutor, como le dicen, el abogado acusador, el del otro lado, el que nos trata de poner mal delante de Dios. Y necesitamos a Cristo como abogado. Pero según Cristo, el que funciona como abogado es el Espíritu Santo. Interesante eso. La actividad del Espíritu Santo es así. Jesús le dijo a los discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado. En algunas versiones lo traduce consolador también. Pero el término griego allí es más correcto, abogado. Porque es como un intercedor o uno que te defiende, uno que se para en la brecha por ti. ¿Y cuántas veces en la vida necesitamos a alguien que interceda, que se pare en la brecha, que le diga al enemigo, no, tú no tienes ni parte ni suerte con él porque yo lo defiendo, yo lo defiendo. Y dice, es el Espíritu de verdad que el mundo no lo puede recibir. ¿El mundo qué? No lo puede recibir. Por eso si tú le hablas de esto a la gente que no es cristiana, te dicen, tú estás loco. ¿Cómo que el Espíritu Santo y que esas cosas? No pueden entenderlo porque no le conocen. Pero Él permanece en vosotros y está en vosotros. ¿Dónde está? En nosotros. Está en mí. ¿Tú eres consciente de eso? De que tú eres una habitación del Espíritu Santo. Por eso es que ya no podemos hacer lo que nos da la gana, porque ya yo le cedí a Él el control de mi vida, el trono de mi corazón, y le dije, tú, úsame, camina conmigo, sé tú en mí, no yo, ya no soy yo más yo. Se acabó eso del yo. Jesús le dijo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y para que el Espíritu de Dios entre en la vida de alguien, tiene que ceder ese yo a Él. Llegar un momento en que tú le digas, Señor, ya yo lo hice a mi manera, ya traté de tantas formas a mi manera y no funcionó. Yo he querido hacerlo, manejar mi vida a mi manera, pero no funciona. Ahora quiero darte a ti el control. Toma tú el control. Espíritu Santo, toma mi yo. Actúa en mí ahora tú. Eso es el rol, eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a una vida y la toma. Cristo lo introdujo al Espíritu Santo porque recuerde que Cristo, es interesante, si usted analiza eso, le voy a hablar un poquito de teología. Teológicamente hablando, el Padre, la Trinidad se manifiesta así. El Padre se manifestó en la creación. Desde el Génesis, en todo el Antiguo Testamento, el que se manifiesta es el Padre. Luego, en la redención, cuando aparece Jesús, el que se manifiesta es el Hijo. Y durante ese tiempo, esa etapa de la crucifixión, desde que Él nace hasta la crucifixión, el Hijo
es el personaje sobresaliente. Pero después de Pentecostés, después de que Él se va, asciende y se va, el personaje sobresaliente ahora es el Espíritu Santo. Entonces la Trinidad se ha venido moviendo en esas como etapas, por decirlo así. Y hoy día es el Espíritu Santo. Por eso Cristo lo introduce. Y Cristo dice de Él: os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros, pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que os he dicho. ¿Cuál es otra función entonces del Espíritu Santo? Enseñarnos, enseñarnos. ¿Tienes dudas? Dile al Espíritu Santo: enséñame. ¿Tienes preguntas? Dile al Espíritu Santo: enséñame. No sabes de ciertas cosas, ciertos misterios, ciertas doctrinas. No te dejes llevar fácilmente por lo que otros digan solamente. Dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, tú confírmame. ¿Cuál es la verdad? Yo recuerdo cuando yo empecé en la vida cristiana, era un muchacho de 20 años, 21 años. Tenía muchas dudas, muchas inquietudes. Había leído mucho y tenía mucho en la cabeza. Y yo un día le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, oigo tanto se dice por ahí, tantas filosofías. ¿Cuál es la verdad? Ayúdame, dame discernimiento. Y créeme que de pronto empecé a leer la Biblia y a entenderla como nunca la había entendido. Y empezó a hacerse claro el mensaje de la palabra de Dios. Y las verdades que hay en ella empezaron a hacerse claras para mí. Y empecé a comprender el significado. Pero el Espíritu Santo fue el que lo hizo. También lo puede hacer contigo. Ese es el Espíritu Maestro, abogado y maestro. Así que mi reto para ti hoy: espera tu Pentecostés. Espéralo. Espera ese Pentecostés también tú en tu vida. No solo era para aquellos discípulos. Jesús le dijo a los discípulos: mas ahora me voy, y el que me ha enviado, nadie de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Me llama mucho la atención como Jesús lo plantea. Que los discípulos, él les había estado como preparando el terreno y les había dicho: yo me voy a ir. Pero ninguno le preguntó: maestro, ¿y a dónde? Por eso te digo, a Él le gusta que le preguntes. Jesús como que les dice: pregúntenme, yo quiero decirles. Si tú tienes inquietudes, por eso te digo, preguntas, inquietudes, háblale a Él, pregúntale. Él lo sabe todo y Él quiere explicarte. Dice: os hablé estas cosas y vuestro corazón se llenó de tristeza, pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, lo enviaré. Y viniendo cuando Él venga, el Espíritu Santo, dice, Él arguirá o redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque no creyeron en mí; de justicia, porque voy al Padre y me veréis y no me veréis más; de juicio, porque el príncipe del mundo está ya juzgado. Allí hay una tremenda revelación, ¿sabe? Porque ahí Jesús explica también otro rol del Espíritu Santo, muy importante. ¿Sabes cuál es? El de juzgar, de traer convicción. A veces uno dice: Señor, ¿cuándo tú vas a tocar el corazón de fulana o de fulano? ¿Cómo puedo? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Déjame decirte nada más ahora: Espíritu Santo, tú traes convicción. Porque el Espíritu Santo es el que trae esa convicción. Dice 3 cosas ahí bien definidas y bien claras. El Espíritu Santo va a convencer de pecado. A mí una vez un hombre me dice: a mí nadie me va a convencer. Y yo le dije: tiene usted toda la razón. Nadie te va a convencer, pero hay uno que sí te puede convencer, y ese es el Espíritu Santo. Yo no te voy a convencer, pero el Espíritu Santo va a tratar contigo. Por más que corras y huyas, va a tratar contigo y te va a convencer.
Luego dice de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo también es el que provoca en ti ese sentimiento de que no está bien algo. Juicio en ese sentido. Cuando yo me convertí, yo le pregunté al pastor que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y el pastor Enrique me dijo, no hay tal lista, José. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo te va a decir sí. A veces, hazlo, camina, toma esa decisión, y en otras ocasiones el Espíritu Santo te va a prohibir. En algunas ocasiones el Espíritu Santo te va a decir, no vayas allá, no hagas ese negocio, no te cases con fulana o con fulano, o no tomes no hagas ese paso. El Espíritu Santo te va a dar convicción y te va a dar dirección. Él es todo eso. Y además de eso, de juicio dice, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Ya vimos que él es el abogado, pero no solo es el abogado, es el abogado ganador. No va a perder el caso, porque dice que el enemigo ya ha sido juzgado. Si el enemigo te quiere llevar a ti ante la corte otra vez, si en algún momento en tu vida el enemigo te quiere decir, no, tú no estás, tú no eres salvo, o tú estás perdido, tú estás mal, o tú esto y lo otro, dile, mira, ya se te olvidó que tú ya perdiste, que tú ya fuiste juzgado, que tu lugar, tu destino eterno es el infierno, el abismo, y que yo en cambio, por la gracia y la misericordia de Dios, tengo el cielo ganado, por Él, por lo que Él hizo en la cruz. ¿Ves? Eso es lo que significa este concepto. El príncipe de este mundo, no el rey, porque solo hay un rey, Cristo. Pero el mundo tiene al otro como príncipe. Y muchos lo siguen y no se han dado cuenta que están siguiendo a un príncipe ya derrotado, ya juzgado, acabado. Gloria al nombre de Jesús. Todo eso representa Pentecostés. Victoria sobre las huestes de maldad. Entonces, también para que entiendas un poquito del trasfondo de Pentecostés, nota esto. Originalmente, el Pentecostés no usaba el concepto, o no se usaba con el concepto que se usa hoy día. Originalmente, en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, era una celebración anual, entre las muchas otras que tienen ellos. Viene de la palabra griega quincuagésimo, que significa eso, quincuagésimo, o año o día 50 más bien. Se contaban desde el comienzo de la Pascua, según Levítico 23:16. A partir de la Pascua, 50 días después, se celebraba ese evento de Pentecostés. Era una de las 3 fiestas anuales a las que todo varón judío estaba obligado a asistir. Las otras 2 eran la Pascua y los tabernáculos. Si usted estudia un poco de la cultura religiosa judía, se va a dar cuenta de eso, que ellos tienen muchas fiestas anuales, muchas, pero hay 3 que son las más importantes. Estas son la Pascua, los tabernáculos y la cosecha. Significa también eso precisamente el Pentecostés, un tiempo de cosecha. Los judíos literalmente el día de Pentecostés lo que hacían era ir a reconocer, ir al templo y reconocer que Dios les había dado todo un buen año de cosechas. Eran pueblo agricultor, claro, ellos su vida giraba alrededor de las cosechas, literalmente hablando. Hoy día, muy pocos de nosotros somos agricultores, ¿cierto? Yo no siembro una mata porque no me pega nada, no tengo nada de agricultor. Pero en ese tiempo eso era el estilo de vivir. Sin embargo, también yo, aunque no sea agricultor y tú también, todo el año tenemos un momento en que decimos gracias a Dios por todo lo que nos has dado. Aquí lo celebramos, ese momento lo celebramos en Thanksgiving, ¿verdad? En el Día de Acción de Gracias. Todo el año vemos las cosechas que hemos tenido, las bendiciones que hemos tenido.
en la vida nuestra. Pues algo así, es para que usted se ubique de qué es lo que estaba pasando en Israel. Entonces ellos iban a Jerusalén para celebrar ese momento de gratitud. Lo que no pensaban es que había otra cosecha esperándoles, y era la cosecha espiritual. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se relata cómo en aquel día más de 2,000 personas se convirtieron a Cristo. Recuerde que ellos eran muy pocos cuando comenzaron. Primero eran 12. De hecho, Jesús empezó con 3, después con 12. Después hubieron 70, según se nos relata en los evangelios. Ya en el aposento alto, el día de Pentecostés, habían 120 allí reunidos. ¿Ves? Había ido creciendo poco a poco. Pero después de ese día de Pentecostés, hubo una explosión de crecimiento en número también. Más de 2,000, 3,000 personas se convirtieron ese día. ¿Creemos que Dios lo puede hacer hoy también? ¿Creemos que Dios puede hacer una explosión de crecimiento entre nosotros? Seguro que sí. Que hay una cosecha que nos espera. Seguro que sí. Que Pentecostés representó para ellos eso, cosecha espiritual. Nosotros también, hoy, tenemos que anticipar cosecha. Nosotros no creemos en un Dios que solamente nos va a dar de a poquito, como dicen, sino un Dios que nos va a dar muchas cosas en lo espiritual, grandes cosas. Hemos cantado ese corito, ¿verdad? Que dice, grandes cosas vienen. Aleluya, eso es cosecha, eso es los tabernáculos, eso era esa fiesta de los primeros frutos. Hoy celebramos fiesta, anticipando fruto también en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo lo aplicamos eso en Cristo entonces? ¿Cómo lo aplicamos hoy? Bueno, el día de Pentecostés ocurrió el primer día de la semana, porque se cuentan los días comenzando desde el sábado de la Pascua. Entonces eso tiene una relación con Cristo. Se contaban 49 días, 7 semanas, y al día siguiente era Pentecostés. Esta fiesta que expresaba el agradecimiento por las cosechas del grano, pero al mismo tiempo recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Recuerde que la Pascua consistía en matar un cordero, un animalito, un cordero, que recordaba cuando salieron de Egipto. En otras palabras, Pentecostés también es liberación. Pentecostés también es recordar que se han roto las cadenas. Pentecostés también es declararme libre en Cristo. ¿Has experimentado tú un Pentecostés de libertad? El que no tenga ese Pentecostés hoy lo puede tener, porque Él rompe las cadenas, como lo hizo en Egipto y lo hizo en Jesús. Jesús había sido sacrificado en Jerusalén como el Cordero de la Pascua. Llegó en el momento exacto, cuando se celebraba la Pascua. Y fue crucificado en esa semana de la fiesta de la Pascua, no por coincidencia, no por casualidad, por cumplimiento profético, que es diferente. ¿Te das cuenta? Lo que Él es y lo que Él significa entonces como Mesías, como Salvador. Así lo aplicamos teológicamente. Pablo el apóstol también le dio seguimiento a este asunto de Pentecostés. Usted me dirá, pastor, usted está predicando hoy de algo que tal vez es una tradición, pero déjame decirte que es más que una tradición, es una celebración. Una tradición es algo que hago porque ni modo, porque hay que hacerlo, pero una celebración es algo que hago porque me identifico con eso. Pablo dice en Hechos 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. O sea, Pablo tenía ganas de celebrar el día de Pentecostés. Pablo anticipaba estar ahí. Pablo cambió los planes para estar allí.
En otras palabras, si tú quieres un Pentecostés en tu vida, cambia los planes, haz arreglos, coge el camino a Jerusalén, que simbólicamente quiere decir, vete a la casa de Dios, no a otro lugar. Cambia los planes. Lamentablemente hoy día hay mucha gente que ahora en este weekend, por ejemplo, este fin de semana, los planes de ellos son la playa, el esto, el otro, otros sitios, pero mire, muchas bancas vacías. No están planeando, como Pablo, estar allí para Pentecostés, para el momento en que como iglesia celebramos Pentecostés. Entonces, ¿cómo va a haber fruto? ¿Cómo va a haber cosecha? ¿Cómo va a haber crecimiento? Si la agenda está en otra cosa, si los planes no son Pentecostés, son otra cosa. Gloria a Dios. Dale importancia entonces. ¿Cuál fue la reacción de los judíos que oyeron a Pedro el día de Pentecostés? El día de Pentecostés Pedro predicó uno de los más grandes sermones que se pueden haber escuchado. El otro día yo estaba hablando con mi hijo de eso, de quiénes son los grandes predicadores de la historia del cristianismo y de cuáles son los más grandes sermones que se han dado por ahí. Pues hay sermones muy famosos, recientes. El sermón de Martin Luther King, por ejemplo, es un tremendo sermón. Yo lo escucho una y otra vez y wow, qué unción, qué inspiración tenía ese día Martin Luther King con ese sermón de la declaración de los derechos civiles. I have a dream. Si no lo has escuchado, óyelo. Pero aún ese sermón no se compara con el de este hombre Pedro, el día de Pentecostés. Y déjame decirte algo, Pedro no fue al seminario, no llevó clases de homilética, de predicación. Pedro era un pescador simple, sencillo. De hecho, no le gustaba hablar en público, era muy torpe para hablar en público. Dice de él mismo que él era un hombre sin letras y del vulgo. ¿Qué quiere decir eso? Sin mucha educación, sin elocuencia. Pero ¿qué pasó el día de Pentecostés? Lo cogió, lo ungió, lo llenó el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es el que te da las palabras, no importa si tienes o no tienes educación, Él va a fluir en ti. Él va a usarte para hablar. Me acuerdo del testimonio que me dio una vez un familiar mío en Costa Rica, que él le daba servicios a un filósofo muy famoso, un profesor de la Universidad de Costa Rica y profesor de filosofía. Y él se decía que era ateo este hombre. Y un hombre muy famoso, muy educado. Pero mi hermano le transportaba a uno de sus nietos, a una nieta, la transportaba a la escuela. Un día hubo un accidente y la nietecita estaba muriéndose, el resultado del accidente. Aquel incrédulo famoso filósofo de pronto cambió su actitud. Mi hermano, al ver la situación, empezó a testificarle y hablarle. Y aquel hombre que siempre le decía, ni me hables de eso, tú no sabes nada, tú ni fuiste a la universidad, tú no sabes nada. Aquel hombre de pronto cambió su actitud y le dijo, háblame más, dime más de ese Cristo que sana. ¿Tú crees que puede sanar a mi nieta? Claro que sí. Porque es el Espíritu Santo que te va a dar el fluir, las palabras. No le tengas miedo a nadie ni a nada cuando te enfrentes a alguien para testificar, para hablar de Él. Solo espera, como Pedro, esa unción. Entonces Pedro ya, al predicar ese sermón, todo el capítulo 2 de Hechos, relata la predicación y no nos daría tiempo aquí de verlo versículo por versículo, pero te quiero llevar a la parte final, a la conclusión. En la conclusión surge una pregunta, Hechos 2:38, que esa es la pregunta clave en realidad. Hechos 2:38. Si tienes tu Biblia por ahí, búsquela, porque es muy importante esa declaración. Todo el capítulo, todo el contexto
clave, pero 2:38 es donde está esa conclusión. Fíjate lo que dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Analiza esto. Pedro les dice, primero, arrepiéntanse. El Espíritu Santo no va a producir cambios sin un genuino arrepentimiento. Ese es el primer paso. Pero usted me preguntará, ¿y pastor, qué es arrepentirse? Porque yo oigo gente que dice me arrepiento hoy y siguen las mismas. Y es un jueguito. Gente que son adictos, le dicen a los familiares, no, ya está bien, ya no fumo más, ya no tomo más licor, o ya no hago más esto. O los que son mentirosos, ya no miento más. Y te vuelven a mentir. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso no es arrepentimiento. En el griego, en el original, en la Biblia, la palabra griega para arrepentimiento es metanoia o metanos. Creo que ahí la anoté, me parece. Sí, ahí está, metanoeo. Esa palabra en griego significa dar un cambio de pensamiento, produce un cambio de conducta. Es literalmente dar vuelta en U. Usted ha visto cuando usted anda por la carretera que hay algunos caminos que te dicen U-turn, te puedes dar de vuelta en U aquí. Y hay otros que te dicen no U-turn. Pues los que dicen U-turn, vuelta en U, significa que tienes que totalmente devolverte por la ruta que llevabas. Arrepentirse significa U-turn. Arrepentirse significa no a un cambiecito de a medias, no desviarme apenas a un lado, no. Arrepentirse significa vuelta total, U-turn. Mientras alguien no dé esa vuelta total, no hay cambio total. Si tú estás predicándole, hablándole a alguien y le dices, ¿tú quieres arrepentirte hoy? Sí, amén, sí, amén. Ok, si te quieres arrepentir hoy, vas a estar en la iglesia los domingos y vas a leer la Biblia. Amén, amén. Y la cajetilla de cigarrillos que andas ahí, la vamos ahorita mismo a botar. Ah, bueno, pero ¿puedo empezar a partir de mañana? ¿Qué significa eso? No U-turn, no hay arrepentimiento. Pero si hay genuino arrepentimiento, se va a ir todo. Va a coger una bolsita. Esa persona, como hizo una persona que se convirtió una vez en una campaña donde yo estaba predicando. Y esa persona me dijo, pastor, vamos a mi casa porque quiero limpiarla. Y se fue a la casa y empezó a echar cigarrillos, y empezó a echar marihuana, y empezó a echar CDs y música mala que tenía, música diabólica. Empezó a echar los videos que tenía de pornografía, empezó a echar todo en una bolsa y me dice, pastor, destruyamos todo esto. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, hubo metanoia. Y cuando eso hay, no hay vuelta atrás. Hechos 2:38, eso es lo que empieza Pedro a decirles. Arrepentíos. Y como resultado de eso, de ese arrepentimiento, Pedro les dice que entonces va a venir el Espíritu Santo también en la vida de ellos. De otra manera no va a suceder. Volvamos ahí a ese capítulo. Yo me perdí aquí, un momentito, se me pasó la página. Arrepentidos, les dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué implica eso? Que cuando se da ese paso del arrepentimiento, entonces sí, viene la unción y la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no va a venir a habitar, a morar o a llenar algo que no esté limpio. Un corazón que no esté limpio. Algo que no esté bien. Cuando yo andaba en el proceso de comprar casa unos años atrás, recuerdo que la persona que nos ayudó a comprar la casa
nos dijo, esta semana les puedo dar las llaves de la casa, pero no entren todavía a la casa, porque no la hemos limpiado. Primero tenemos que limpiarla para que puedan entrar y meter sus muebles. ¿Qué si yo le hubiera dicho, no, está bien, tranquilo, yo me meto ahí, aunque hayan cucarachas, aunque haya... No, ¿verdad que tú no harías eso? Tú no te meterías a esa casa sin haberla limpiado. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a meter a una vida llena de cucarachas en lo espiritual. Tiene que haber limpieza primero, total. Por eso dice, arrepentíos, y entonces van a recibir la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. La otra cosa importante es anotarte esto, que dice el don del Espíritu Santo. Y digo el don porque el Espíritu Santo es una persona que reparte dones. Dones, plural, dones. Una de las confusiones que hay por ahí a veces es que le dicen a alguien, y tú ya tienes el Espíritu Santo, pero lo que quieren decir es si tú hablas en lenguas o no. Y no necesariamente es que hables en lenguas. Las lenguas es un don del Espíritu Santo, uno de varios dones del Espíritu Santo, que algunos creyentes lo reciben y gloria a Dios por eso, y yo lo creo. Pero no quiere decir que todos tenemos que hablar en lenguas, como no todos vamos a sanar gente, o no todos vamos a profetizar, o no todos vamos a enseñar, no todos tenemos los mismos dones. Lo que el Espíritu Santo hace es repartir los dones entre varios creyentes, y entonces en la iglesia puede haber alguno que hable lenguas, otro que profetiza, otro que enseña, otro que sana como don. Hay diversidad de dones. Hoy me decía el hermano Adán que una hermana de él tiene el don de sanidad. Dios le usa en el don de sanidad. Tremendo. Gloria a Dios por eso. Pero no todos van a ser usados por ese lado. Es un espíritu, un solo espíritu, pero los dones son diversos. Y la parte final de ese verso 38 dice, el 39 más bien, porque para vosotros es la promesa. ¿Cómo lo llama? Promesa. Para vosotros es la promesa. ¿Qué pasa cuando usted le dice a un niño, te prometo que el sábado vamos a pescar? Y llega el sábado y no lo llevas a pescar. Te lo va a recordar, te lo va a dejar saber. Siempre te va a estar diciendo, ¿te acuerdas de aquel día que me dijiste que ibas a pescar? You promise. You promise. Exacto. Pues el Espíritu Santo no actúa como algunos papás o mamás negligentes en eso, que prometen y no van a cumplir. El Espíritu Santo, si te dice te doy, te doy. Y si el Espíritu Santo te dice te voy a dar un don, te voy a dar sanidad, te voy a ungir, te voy a dar libertad, te voy a dar esto, te doy, te doy. Lo va a hacer, se va a cumplir, es promesa. Creo que es este mes, si no ha pasado la fecha, pero que van a estar aquí en Orlando, un movimiento, un grupo que se llama The Promise Keepers. No sé si ha oído hablar de ellos, The Promise Keepers, cumplidores de promesas. Es un movimiento cristiano para hombres. Me encanta, es tremendo ese ministerio. Reúnen a miles de hombres en un estadio, lo van a hacer aquí en el arena que hay aquí de Orlando. Vienen hombres de todas las ciudades, de todo el país y se reúnen ahí y hay conferencias y talleres y enseñanzas sobre un aspecto importante, cumplir promesas, ser hombres que cumplan promesas. Si el Espíritu Santo es un cumplidor de promesas, ¿cuánto más usted y yo? Tenemos que ser cumplidores de promesas. Pues dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál promesa? La promesa de la llenura del Espíritu Santo, la promesa de la paz, del gozo, de la libertad, de todo lo que hace el Espíritu Santo. Dice, es para ti y para tus hijos, para tu descendencia. En otras palabras, otra cosa que hace el Espíritu Santo es bendecir tus generaciones.
Esa es otra cosa importante. Cuando el Espíritu Santo tú le das lugar en tu vida, eso va a impactar tus generaciones, va a impactar tus hijos, va a impactar tus nietos, tus sobrinos, tu familia entera va a ser impactada. Antes del Espíritu Santo, tal vez esas generaciones eran malditas. Antes del Espíritu Santo, tal vez eran generaciones de ataduras, donde el alcohol, la droga, el vicio, la vida promiscua, la mentira, muchas cosas estaban allí atando esa familia. Pero viene el Espíritu Santo y olvídate, ahora es generación bendecida esa familia. Y eso también me indica que es para toda la gente de todas las épocas. Hay por ahí algunas iglesias, algunas, no todas, pero algunas, que te van a decir, eso de Pentecostés, del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu y todo eso, eso ya no existe, ya se acabó. Eso era para la época de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos, pero ya no funciona eso. Pues yo no sé, los que piensan así, que están leyendo, porque yo aquí estoy leyendo, vuelvo a leerlo, póngale atención. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos los ha llamado el Señor? Y dice que para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, no se limita a una época, a una generación, va más allá. Si el Señor está llamándote hoy es para ti esta promesa también. Créelo y recíbelo. Ese Espíritu imparte eso hoy, poder. En el libro de los Hechos hay un pasaje con el que quiero concluir. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso implica el cumplimiento de esta promesa. La fiesta de Pentecostés tiene un poder en sí cuando lo experimentamos personalmente, pero también produce vida o muerte a los que no lo aceptan y un efecto de testimonio en otros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué te produce el Pentecostés? Poder que impacta, que transforma tu casa, tu vida, tu iglesia. La palabra poder, allí en ese pasaje, en Hechos 1:8, en el griego, es la palabra dunamis. Dunamis. De ahí viene el término dinamita. Dinamita. ¿Te imaginas eso? El Espíritu Santo es entonces ¿qué? Dinamita. ¿Qué hace la dinamita cuando explota? Afecta, hace un huequito ahí. No. Cuando explota la dinamita, si la exploto aquí, las ventanas, todo alrededor se van a quebrar. Si la dinamita del Espíritu Santo explota en tu corazón, le va a afectar a tu cónyuge, al que duerme contigo, le va a afectar a tu vecino, le va a afectar a tus compañeros de trabajo. Esa dinamita que explotó en ti, la van a sentir el efecto los que están alrededor también. Es poder de Dios para ser, ¿qué dice? Testigo. Testigo. Ya no evangélico nada más, ya no religioso, testigo. Hay una gran diferencia cuando tú dices yo soy evangélico o soy de esta secta o de la otra, que cuando dices yo soy testigo del poder de Dios. Yo no sé, como el ciego le dijo a los fariseos, yo no sé si eso no es lo que tú dices, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Testigo. Testigo del poder de Dios. Hoy me decía el hermano Adán, ¿sabe cuándo se convirtió él? En el mes de enero. Él es un bebé espiritual. Y hoy me decía el hermano Adán, pastor,
Yo no sé mucho, yo no entiendo mucho todavía, pero me están invitando por ahí a dar mi testimonio. Testigo. Dios quiere que sea testigo. Debiera estar en un sepulcro muerto según los médicos y es testigo del poder de Dios. ¿Qué de ti? Estemos de pie un momento y vamos a orar. Oh Padre Santo, en esta mañana o tarde ya, en este día, la palabra tuya nos ha traído convicción, exhortación y edificación. Tú eres quien lo hace, Espíritu Santo. Yo te pido, por lo tanto, que tú completes la obra y que ahora mismo, Señor, si hay alguien que necesita ese toque tuyo, si hay alguien a quien tú le has hablado, le has dicho, hoy te quiero llenar más plenamente, hoy te quiero ungir, hoy te quiero llenar de mi poder, que hoy esa persona sienta, Señor, una convicción profunda que no la puede resistir, ya sea aquí en este lugar o donde me escuche después, y diga, yo necesito esa presencia del Espíritu de Dios en mi vida. Yo necesito ese Pentecostés en mí también, como lo tuvieron aquellos creyentes en aquella ocasión. Si eres tú, si Dios te ha hablado, levanta tu mano ahí donde estás, o pasa aquí al frente si el Espíritu de Dios te mueve a hacerlo, porque Él quiere llenarte, Él quiere saturar tu vida. Él quiere hacerte una persona victoria, ungida por Él, para hablar con autoridad. Si sientes que te ha faltado algo, que no te deja todavía dar esa cosecha, ese fruto en tu vida, eso es el Espíritu Santo, que quiere que tú seas una persona ungida por Él. ¿Estás aquí para eso? Pasa aquí al altar, no te dé pena, porque precisamente eso es lo que el enemigo quiere, que tú te sientas cohibida o cohibido y digas, no, ¿qué dirán los demás? No te importe qué digan los demás, solo piensa, lo necesito, es para mí, yo quiero esa unción, yo quiero esa llenura, Espíritu Santo en mi vida, yo quiero ese don que Él tiene para mí y no me voy a ir de este lugar sin recibir esa llenura y ese don. Y esa libertad. Si han habido cosas que te han atado, ese Espíritu Santo rompe cadenas. Lo hace. Aleluya, aleluya, aleluya. Sigue abierto el altar. Sigue abierto el altar. Levanta tus manos en señal de libertad. Y levanta tu voz. Ahora mismo háblale a Él. Con tus palabras dile, Señor, tú me conoces. Tú sabes, Señor, mi necesidad. Hay áreas en mi vida donde tú necesitas tomar control, Espíritu Santo. Tómalas ahora mismo. Yo te cedo el lugar. Yo hago a un lado mi yo, mi orgullo, mis actitudes pasadas, Señor. Y te pido que tú transformes mi persona. Aún si puedes o piensas, yo no necesito eso, yo ya tengo eso, pastor. Pero conozco que mi esposa o mi esposo, un hijo, alguien lo necesita. Ven aquí al altar, diciendo, yo vengo, Señor, representando a esa persona. Yo paso aquí al frente representando a ese familiar, a esa persona por quien deseo ver el toque tuyo en su vida también. Oh, yo declaro eso. Preséntalo. Menciona su nombre ahora mismo. Y Señor, aquí te lo traigo o aquí te la presento a ella, a él o a ella. Tú tócale, Señor. Espíritu Santo, tú te mueves en todo lugar, aquí y más allá. Oh, así como el viento que va y viene, así eres tú. Por eso visítale, visita a esa persona. Hazlo, Señor. Arrepentimos con arrepentimiento genuino, Dios, de aquellas cosas que nos estorben para que el fluir de tu Espíritu esté en nuestra vida. Limpia nuestro corazón, saca todo lo sucio, todo lo que no te pertenece, para que tú fluyas, para que la unción tuya sea real en nosotros. Oh, lo pedimos, Señor. Y como iglesia, Casa del Rey, te declaramos, Espíritu Santo, el abogado que viene.
Espíritu Santo, a ti te entregamos Casa del Rey. Produce cosecha en Casa del Rey. Produce crecimiento, más que en número, en espíritu. El número viene después, pero primero es en espíritu. Crecimiento en unidad, crecimiento en amor, crecimiento en compromiso, crecimiento en santidad. Yo me dispongo, Señor, como tu siervo, como pastor, junto con mi esposa, junto con mis hijos, junto con mi casa, para que tú produzcas cosecha en medio de nosotros. Vida espiritual, Señor. Que la historia de Pentecostés no sea una tradición, una cuestión del pasado, que sea nuestra realidad hoy como iglesia. Sí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Hoy tú lo has hecho. Oh, bendito seas. Bendito seas. ¿Lo puedes sentir?